Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor Sergio González para hablar de lo que es la fe cuántica. Hemos visto ya muchas cosas acerca de nuestras percepciones, de cómo lo sobrenatural y lo natural están operando en nuestras vidas. Obviamente lo sobrenatural es mejor. Claro. Y eso es lo que nos lleva a pensar un poquito cuál es la diferencia entre la realidad y la verdad. Así es. Porque muchas veces nos concentramos en la realidad. Sí. La realidad es que me duele todo. Sí. La realidad es que vivimos en un mundo caído, ¿no? Exacto. Así es. Y la verdad es la respuesta del mundo de Dios. Así es. La verdad es que somos una franquicia del cielo en la tierra, ¿no? Así es. Pero la realidad es que estamos en un mundo caído, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros venimos a transformar esa realidad Exacto. en la verdad de Dios, ¿no? Uh-huh. Poniendo no solamente el tema de los principios de la palabra, que son muy importantes, Ajá. pero los principios de la palabra vienen a ser una consecuencia de la primera transformación personal, ¿no? Me encanta en esta parte de la realidad y la verdad, dice que somos transformados, ¿no? En Romanos 12:2, en la medida en que nosotros, dice que renovemos nuestro entendimiento. Sí. O sea, la forma en la que entendemos el mundo, las circunstancias, las experiencias, todo lo que hemos vivido, lo que se ha vivido en la historia, y decir, oye, eso lo tenemos que cambiar la forma en la que lo entendemos. Exacto. No cambiamos lo que sucede, pero cambiamos cómo lo entendemos. Y cómo nos puede afectar. Y cómo nos puede afectar, eso lo determinamos nosotros. Sí. Sobre eso digo, hay una película que es muy popular que se llama La vida es bella, no sé si la recuerdas, ¿no? Sí, sí, con un personaje que también el actor es un tipazo, ¿no? Con su percepción de la vida muy, muy padre, muy orgánica, muy bonita, muy espiritual. Y habla, vemos como él dice, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Sí. Pero yo voy a pintar un mundo de colores aquí, ¿no? Sí. Yo voy a plantearte desde una perspectiva diferente. No recuerdo si era Gandhi o era el liberador de Sudáfrica, Nelson Mandela, Uh-huh. que hablaba acerca de que la última de las libertades humanas es la determinación personal sobre cómo reaccionar frente a lo que nos pasa, ¿no? Claro. O sea, nosotros no podemos perder esa libertad de decir yo tengo la libertad de reaccionar conforme a lo que me pasa. Exacto. No es una reacción automática. Yo determino si esto es de destrucción o esto es el inicio de una gran bendición. Claro. Yo determino si de esto me tiro al suelo o si de esto me levanto. Uh-huh. Y alguien te puede decir, tu realidad es terrible. Y tú le puedes decir, mi verdad es inmarcesible, ¿no? Exacto. Es completamente bella, ¿no? Sí. Tú puedes vivir conforme a la verdad o puedes vivir conforme a la realidad. Es la gran diferencia. Y esa transformación de vida, uh-huh, esa transformación del enfoque en la que nosotros vemos la vida y las circunstancias, ajá, nos da un resultado completamente diferente. Sí. Yo lo he visto, digamos, en temas de, por ejemplo, de salud. Ajá. Muchos avances que ha habido en la medicina sobre Sí. medicamentos y X y cosas así, han sucedido de errores que en la búsqueda de solucionar un problema no dieron con él y solucionaron otro problema. Sí. Y de ahí se hicieron de una industria multimillonaria, ¿no? Sí. Hay una historia muy popular también de los jeans de la marca Levi Strauss, uh-huh, de cómo habían hecho un pedido gigantesco de la manta bueno, que en su momento era hecho para hacer campañas, tiendas de campaña, y pues que realmente era de un grosor más ligero y que no les iba a servir, pero que habían hecho un pedido enorme. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues se acabó aquí la compañía. Alguien dijo, ¿y si hacemos pantalones, no? Con remaches de fierro, de acero y eso. Y bueno, se creó pues ahora jeans Levi Strauss, ¿no? Y todos tenemos y jeans. Todos tenemos jeans, ¿no? Pero es interesante cómo esa percepción de lo que es el fracaso nos da una idea de cómo podemos reaccionar frente a las cosas. Uh-huh. Y Romanos lo dice muy claramente, o sea, sí, nosotros no vamos a cambiar propiamente el mundo como tal, exacto, pero va a cambiar en la medida en que nosotros lo entendamos
Sí. Cuando aceptemos, asumamos, creamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese cambio en la percepción va a ser sumamente profundo en nuestras vidas. Sí. Decir, oye, en medio de todo esto, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo la ves? O sea, ¿no ves que está destruido? No sé cómo va a ser esto, pero Dios es maravilloso para transformar cualquier circunstancia. Lo que le pasó a Abraham finalmente. Sí. Él podría haber dicho, ya a los 100 años ya se acabó esta historia, ¿verdad? Sí. Sí. Pero él, como dice también en Hebreos, pero él creyó que Dios iba a cumplir su promesa. Sí, y dice, de en esperanza contra esperanza, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, él se mantuvo en la fe, ¿no? Sí. Esa es la parte hermosa, porque muchas veces nuestras apuestas sobre las cosas, pues están otra vez determinadas por las circunstancias. Sí, claro. Y realmente si Jesús se hubiera guiado por las circunstancias, desde el momento de su nacimiento hubiera estado marcado para un fracaso, ¿no? O sea, desde no encontrar un lugar para poder nacer adecuadamente, desde ser perseguidos, desde tener que huir a Egipto, desde la falta de que no lo creían a nadie, a sus cercanos, sus amigos, Exacto. en sus pueblos, ¿no? Sí. De que se avergonzaban de él, de cierta manera escandalizaban a su propia familia. Pues podríamos pensar que las circunstancias no eran las adecuadas. Y quiero decirles algo, ¿habrá algún creyente que tenga todas las circunstancias adecuadas? No, que es imposible. No, es imposible. Es imposible. Entonces, debemos saber que las circunstancias inadecuadas son la preparación para esas cosas grandiosas que Dios planeó. Para que tú y yo vivamos con un mayor peso de gloria. Claro. No para que nosotros nos echemos para atrás y nos volvamos ahí hacia la autocompasión y pensar, pobre de mí, mira lo que me pasó. No. Aprovecha. Hay una enseñanza excelente que dice, bueno, la vida finalmente es así, ¿no? Sí. Hay momentos gloriosos y momentos malos. Sí. Pero dice, cuando llegas a tu máximo, es cuando estás listo para la revelación acerca de tu vida. Sí. Cuando ya estás en tu más bajo, es el mejor momento para que des el fruto de la revelación que tuviste. Entonces, con este fruto vuelves a subir. Wow, qué padre. No. Es muy buen punto, ¿eh? Cuando entiendes esto, ya no te preocupes. No. Ok, estoy ahí ¿cómo te voy a decir? Arriba es para revelación, abajo es en el valle ahí, es para dar fruto. Y a partir del fruto te vuelves a levantar. Sí, entonces, y llegas a todo el proceso de revelación. Exacto. Entonces todo eso es positivo. Claro, sí. Hay esas subidas y bajadas, pero siempre dice como el día de la aurora. Sí, exacto. Que va un aumento hasta que el día es perfecto. Exacto. O sea, no sin haber esos vaivenes, pero esos vaivenes, esos equívocos, esos errores, esas tragedias, esos momentos de dificultad, pues es esa parte de que la fe es probada como el oro, ¿no? Y que te va a llevar a eso. O sea, finalmente llega un momento en que hay una poda, ¿pero por qué? Porque viene un momento de mayor fruto, de un mayor esplendor. Sí. Y esa es de la parte que a veces nosotros en una vida espiritualoide mal planteada, pensamos que no hay una adversidad o no hay una dificultad, pero dice, en el mundo tendremos aflicción, sí, pero confíen, sí, porque yo he vencido al mundo. Y tú dices, sí, tú. Y él dice, pues sí, pero yo en ti. Sí. Yo estoy en ti. Claro. O sea, no es un asunto que yo lo vencí allá, el asunto es que tú y yo lo vencimos juntos porque yo soy en ti, yo obro a través de ti. Exacto. Entonces, ya no es Sergio venciendo al mundo, no, es Cristo que él ha vencido al mundo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, amén, sí. Claro. Entonces, sí, ese es el cambio en la unicidad, en nuestra perspectiva de la realidad. Yo veo que, no sé, hay una historia que estaba leyendo hace algunos años sobre un hombre que fue a un problema, si no mal recuerdo, creo que de malaria o de peste negra, alguna enfermedad donde había mucha gente muerta que estaba muriendo, y él se metió en medio de ellos y pues todos estaban seguros que ya estaba infectado y que también iba a morir. Y cuando le hicieron una muestra de sangre, les checaron y se dieron cuenta que él tenía los anticuerpos que vencían esta enfermedad.
¿Por qué? Porque cuando nosotros nos creemos sanos, somos agentes que estamos llevando la verdad hacia la realidad. Así es. ¿No? Entonces, hay un reto ahí muy importante que no podemos dejar de ver, porque a lo mejor pareciera como recetas de una gran cena que jamás van a hacer. Pero el tema es que ahí en las personas que están viendo el podcast, que están viendo el mensaje, viven circunstancias y dificultades todos Claro los que días. sí. Y algunas los han tirado una vez y otra vez y otra vez, y pareciera que no salen de un círculo vicioso. Y así te encuentras a muchas familias. Y cuando tú analizas de fondo esto, tú te das cuenta que dentro de sí mismos, aun cuando hablan de la verdad de Dios, aun cuando predican de la verdad de Dios, en el fondo de su corazón no sienten que eso sea real. Claro. Y eso es lo que limita mucho. Yo quisiera plantear esto cuando dice que la fe viene por el oír y el oír. A mí me parece, dije, bueno, como que se equivocaron al poner 2 veces oír. No, ¿Pero por qué? Porque hay una parte que es oyes con tu mente y otra parte que lo oyes con el corazón, por decirlo de alguna manera. Exacto. Es decir, cuando le conectas no solamente la vibración de electromagnetismo de nuestra mente, sino le conectas la vibración de tu corazón, que es más fuerte. Es cuando las cosas suceden. Cuando no das como por tristeza o por necesidad, ¿no? Cuando no das derivado de la obligación legal de darlo, sino cuando das porque hay un gozo que acompaña el dar, ¿no? Cuando sirves no por la obligación de servir, sino cuando estás en una vibración cuántica de que sirves porque hay un gozo en el servicio. Sí, exacto. Y eso viene a ser transformado, porque hay gente que hace lo que hace porque debe de hacerlo. ¿Por qué debe de hacerlo para el pastor? ¿Por qué debe hacerlo para la iglesia? ¿Por qué debe hacerlo para que Dios lo perdone? Entonces todo es un deber de, ¿no? Y eso todavía está muy pegado a la realidad, el deber. Sí, claro. El Por ser supuesto. está completamente ligado a nuestra unicidad con Cristo, ¿no? Ya no nos vamos a guiar en estas obras porque para ser agradables, sino que hoy hacemos obras porque somos guiados por Él y a través de Él, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que sí hay enfermedad, ¿no? Pero la verdad es que por sus llagas fuimos sanados. Eso es. Y un día tú tienes que tomar una decisión. O abandonar esta parte. Hoy hay gente que puede estar hoy en cama, que puede tener un diagnóstico médico reservado de que tal vez operación, muerte, dolor, cirugía, etcétera, con todo lo que conlleva esto. Y puedes tomar una decisión. Claro. Por sus llagas yo he sido sanado, o por sus llagas tal vez yo seré sanado, ¿no? Pero o vas a guiarte por el diagnóstico médico, por los análisis clínicos, o te vas a guiar por la realidad, por la verdad de Dios, ¿no? Exacto. Y la verdad siempre va a ser transformadora de la realidad. La verdad es poder, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. ¿No? Entonces dice que ese es el camino al Padre, a esa unicidad con el Padre, ¿no? Sí. Y esa unicidad dice, o sea, al grado que dice, nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? O sea, a través de Él es que nosotros tenemos ese acceso a todas las bendiciones que Dios ha planeado para nosotros, a toda esa bondad celestial, a toda esa abundancia de gracia, a toda esa provisión abundante que está en los cielos, ¿no? Sí. Hay un hombre que se llama George Mueller, no sé si es un gran evangelista, bueno, un hombre de Dios tremendo en Inglaterra, y él habla de que él estaba dirigiendo unos orfanatos y dijo, ¿sabes qué? Se acabó la comida, ya no hay comida. Pero eso le dijeron, dice, mañana ya no va a haber comida. Esa noche oró y empezó a soñar. Y dice que soñaba que andaba en el cielo. Y que en el cielo dice que le dieron un tour y andaba y veía unas bodegas enormes. Y decía, ¿qué hay ahí? Dice, pues está todo lo que las personas han anhelado y que están ahí de Dios para ellos. Y dice, y pasé por una como gran cocina y olí que olía mucho a arroz y a pollo. Y me dijeron, oye, ¿qué hay ahí? Dice, pues hay arroz y pollo. Dice, entonces, pues yo simplemente, pues lo recibí, desperté, me di cuenta que al otro día efectivamente no había nada de comer.
Había una pequeña porción de arroz y una pequeña porción de pollo. Les pedí a todos que se sentaran, oré por los alimentos y empecé a servir arroz, y empecé a servir pollo, y servir arroz, y servir pollo, servir arroz, servir pollo, servir arroz, servir pollo, y de repente todo el mundo había comido. Claro, por supuesto. ¿Cómo sucede eso? Porque no vivimos conforme a la realidad tangible, No. vivimos conforme a la verdad celestial. Sí. Sí, me acuerdo una circunstancia así en Amazonía. Estábamos con una reunión de pastores, etcétera. Habíamos invitado 130 pastores a participar al evento y les dábamos de comer. Y el último día me acuerdo que mi esposa llegó y me dice, mira, lo que tenemos son 3 gallinas. Ya. Wow. Bueno, pues matamos a las gallinas, las cocinamos y alimentamos a todos los pastores que estaban ahí. Wow. Porque pues así es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se acaba por lo que ves. Claro. Hay mucho más. Sí. Pero nos quedamos en esta realidad, pero no vamos a declarar la realidad. Es ahí donde vamos a romper. A romper, sí. Con lo que está pasando. Nuestras palabras destruyen. Así es. O la bendición o la maldición. Así es, sí. Y tenemos que usarla para destruir la realidad. Claro. Y levantar la verdad. Sí, así es. Entonces decidimos, pues vamos a cocinar estas gallinas. ¿Qué? Claro. Como Jesús dijo, pues 3 panes, 5 panes de 3 peces, pues Con eso. con esto. Sí. Si Dios ha dado esto para alimentar, Él se la tiene que arreglar. Sí. Y Él sabrá su manera. Pero cuántas ganas y cuántas voces pudiéramos haber escuchado de, pues cancela la comida. Claro. Apenas si alcanza para el equipo, apenas si va a alcanzar para nosotros. O sea, sé consciente, sé prudente. O sea, no hagas eso. En el reino. No, en el reino no hay eso. No hay manera de ser consciente de cosas. Dios me ha avergonzado con todos mis presupuestos. Sí. Entonces ya no puedo. Sí, todavía hago presupuestos para mayordomía, pero no determina la visión. La visión determina el presupuesto. Así es, por supuesto. Y es ahí donde pues, cambiamos muchas maneras de vivir y finalmente pues ya dejamos de estar preocupados. Por supuesto, sí. Si Dios no se ha preocupado, ¿para qué vas a preocuparte? Nosotros? Claro. Allá en la Amazonía, lo que teníamos que hacer nosotros es estar ahí. Sí. No proveer unas gallinas más. Claro, sí. Porque podamos habernos afanado. Bueno, pues vamos a pescar, vamos a cazar, No. Sí. Es lo que hay, es lo que se va a dar. Así es. Y fue más que suficiente, porque el Shalai es así, es el más que suficiente. Sí, así es. Y tenemos que romper, es ahí donde unimos otra vez la fe, lo cuántico, romper con estas cosas que vemos, porque hay algo atrás, sí, que es la parte espiritual y sobrenatural. Sí, así es. Y fíjate que sobre ese punto, algo que tenemos que ver es que, por ejemplo, cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy, ¿no? Y de ahí viene un asunto del eterno presente, ¿no? De lo que le llaman el tetragramatón, ¿no? Y del eterno presente en el sentido de Dios no es mañana, ni Dios es ayer, sino Dios es. Es continuo. Es continuo, ¿no? Permanente. Y también cuando dice yo soy, es que no hay un adjetivo que me pueda limitar o determinar. Exacto. ¿No? Ahí se para, ¿verdad? Ahí se para, ¿no? O sea, yo soy dador, o sea, hay muchos nombres, pero realmente el que él propone o que él pone es yo soy, ¿no? Entonces, cuando dices Cristo vive en mí, tú dices, ¿y tú quién eres? ¿No? Porque lo que tú dices de ti determina muchas cosas de lo que tú vas a recibir de la vida, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que Dios dice de mí? Pues porque ya no está diciendo de mí, está diciendo de Él a través de mí, ¿no?
O sea, ya no es un asunto de lo que yo soy o lo que yo puedo hacer o puedo lograr. No. Es lo asunto de lo que Él es. Y Él es en mí. Exacto. Y yo soy en Él. Sí. Entonces, cuando yo me veo en ese nivel, puedo determinar todo lo que yo quiera. Porque estamos en esa sincronicidad, en esa unicidad con Dios. Entonces yo me empiezo a ver en Él y entonces Él se empieza a revelar en mí, ¿no? Exacto. A mí me encanta esa parte donde dice que sobre en un texto en la Biblia donde dice que nosotros hemos propuesto solamente conocer a Cristo y a este crucificado, es lo que dice Pablo, pero hay una parte como dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así es. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y dices, o sea, la vida eterna, que no es eterna en el momento en el que morimos, sino en el momento en el que nos es revelada nuestra nueva naturaleza por Cristo. En ese momento nosotros entramos en un punto en el que cuando nosotros entendemos la vida eterna es cuando nos es revelado Cristo en nosotros, ¿no? Y que ese Cristo ha sido ese Hijo de Dios enviado por el Padre. Así es. Entonces, esa es la revelación de la vida eterna. La revelación de la vida eterna está muy determinada por entender que Cristo es en nosotros. Así es. Ya no es un tema de yo reformado, sino es un tema de Él en mí, fluyendo en mí, poniendo pensamientos. Y esa parte de dejar atrás mis pensamientos de derrota, de destrucción, de quebranto y poner pensamientos nuevos, pensamientos de bondad, de bendición, de gozo, de plenitud. Digamos que ese es el punto de la revelación entre la verdad y la realidad, ¿no? Exacto. Nosotros somos uno con Cristo. Entonces queremos ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo siempre me preguntaba, oye, ¿esto es lo más bueno que puedo tener? Y Dios me dice, no, hay más. Claro. ¿Y esto es lo más agradable que puedo vivir? No, hay más, ¿no? ¿Y esto es lo más perfecto que existe? No, hay más. Hay más. Entonces yo sé que todavía mi vida todavía no está reflejando completamente la voluntad de Dios. Estoy en un proceso de crecimiento y entre más creo en su amor, mejor. Entre más creo en su gracia, sí. Me doy cuenta que más recibo de todo eso bueno que Él planeó para mí. Así es. No es un asunto de mi esfuerzo, sino en cuanto más yo creo en cuanto Él me ama, ¿no? Exacto. Como me uno con lo que Él quiere que suceda. Es. Sí. Ok, bien, pastor, pues vamos a parar aquí. Vamos a seguir hablando de la fe cuántica en los otros programas. Entonces, quédense conectados con nosotros y recuerdan siempre en victoria.